Bien, vamos a dar comienzo a este estudio de eternidad a eternidad. Ya este es el estudio número 13. Pero vamos a comenzar hoy a estudiar en detalle el libro de Daniel, porque ya terminamos completo el Antiguo Testamento. Pero aunque el libro de Daniel trata de profecía, y vamos a darla, pero vamos a dar también de que en medio de la peor situación, de las peores crisis que tuvo Daniel y sus tres amigos, Dios estuvo con ellos. Por ejemplo, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, cuando Daniel y sus tres amigos fueron llevados cautivos, cuando aquellos tres jóvenes fueron echados en el horno de fuego, cuando se les obligó a adorar la estatua y ellos no quisieron. Así que el libro de Daniel no solamente tiene profecía, sino que también tiene un mensaje de aliento, de esperanza y de seguridad. Vamos a leer allí en Daniel 1, los versículos 8 y 9, y ahí está el éxito tanto de Daniel como de sus amigos. Dice allí el versículo 8 y 9 de Daniel 1, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Úsanos ahora como instrumento, Señor, para dar este estudio que sirva de bendición a nuestras vidas. Ya tuvimos ese tiempo de oración, hemos orado por aquellos que están necesitados y lo vamos a seguir haciendo. Sé con tu pueblo, Señor, sé con cada uno de tus hijos, sé con cada pastor, con cada misionero, sé con este ministerio hispano, con la iglesia Coral Ridge, que podamos seguir adelante. Y te pedimos por aquellos ancianitos que están enfermos, que son los que más están padeciendo, pero por todos aquellos que están aislados allí, que no pueden salir, que no pueden recibir visitas, para que de alguna forma pueda llegar hasta ellos el mensaje de esperanza que está en tu palabra y un mensaje de seguridad y de vida eterna. Gracias por tu amor y gracias por esta oportunidad de poder transmitirlo a través de Facebook y de YouTube. Permite que muchos lo puedan estar escuchando. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, comenzamos el libro de Daniel. Esta va a ser la primera parte y vamos a estar unos cuantos estudios en el libro de Daniel. Aunque Daniel habla de una visión profética del futuro, vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver con la vida devocional de Daniel, pero en la visión profética del futuro, Dios nos habla de que hay un futuro seguro, un futuro glorioso, un futuro en que vamos a estar en el reino eterno de Dios, donde ya no habrá ni enfermedad, ni muerte, ni ninguna de estas cosas por las cuales ahora el mundo está pasando. Una de las cosas que más está afectando el mundo que estamos viviendo es el miedo, es el pánico. Pero qué bueno es que en Dios podemos estar confiados, seguros de que Dios está en control de todas las cosas. Vamos a ver la historia personal de Daniel. Y vamos a ver hoy un desglose de todo lo que vamos a ver en el libro, pero la vida de Daniel y de sus tres amigos es de inspiración, porque vamos a ver todo lo que Daniel pasó, pero sin embargo Daniel no perdió la fe en Dios. Hoy en día el pueblo cristiano, los hijos de Dios, estamos pasando por pruebas, por preocupaciones, pero tenemos que tomar el ejemplo de Daniel, de Josué, de José, de sus tres amigos y de muchos hombres de Dios que en medio de las peores pruebas mantuvieron su fe completa en el Señor. Vamos a ver allí que en el capítulo 1, que lo vamos a ver después más adelante, él mantiene su andar piadoso. O sea, él no perdió ni la comunión con Dios, ni perdió la esperanza en Dios. Ahora, uno dice, bueno, él mantuvo su andar piadoso y está relatado en el capítulo 1, que lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué había pasado? Nabucodonosor había invadido a Israel, a Jerusalén, había destruido el templo, había destruido la ciudad, habían decenas de muertos, de miles de muertos, incluyendo familiares quizás de Daniel. O sea, era tierra arrasada y Daniel es llevado cautivo. Y cuando él llega allí a Babilonia, un país extraño que no era el país de él no pierde la comunión con Dios. ¿Qué nos enseña esto? Cuando lleguemos allí a estudiar el capítulo 1, que en medio de cualquier situación, nuestra comunión con Dios no la podemos perder. Si usted ahora
los que me están viendo, solamente se dedica a ver las noticias, no se va a sentir nada bien. Hay que ver las noticias, pero más que la noticia, tenemos que ver lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Por qué? Porque ahí están las promesas de Dios y cómo Dios en medio de situaciones terribles, Dios se manifestó con su poder. Así que vamos a ver en el capítulo 1 que Él mantiene su andar piadoso a pesar de toda aquella adversidad. En el capítulo 2, Él interpreta el sueño de la imagen, la cual soñó Nabucodonosor, ya cuando eso llevaba 3 años allí en Babilonia, ya 3 años deportado, y Daniel había sido reconocido como un hombre que Dios le hablaba, e interpreta el sueño de la imagen, que lo vamos a ver después en su oportunidad, donde estaban los reinos, empezando por Nabucodonosor y terminando en el reino eterno de Dios. Así que el mensaje profético de Daniel llega hasta el reino eterno de Dios. Después allí vemos en el capítulo 3 la estatua de oro. Daniel no está presente, pero sus 3 amigos sí. Esta fue una prueba difícil. Ellos se habían mandado un edicto por parte del rey Nabucodonosor que el que no adorara la estatua fuera echado en el horno de fuego. Era una prueba bien difícil, pero sin embargo estos 3 jóvenes, a pesar de que estaban lejos de su casa, a pesar de que su ciudad había sido destruida, que ya no tenían el templo, que muchos familiares y amigos habían sido muertos, ellos deciden, no vamos a adorar la estatua, aun cuando tengamos que pasar por el fuego. Bueno, ahora el mundo está pasando por un fuego, el fuego de esta prueba, ¿verdad? De esta epidemia. Bueno, el creyente, el pueblo de Dios, tiene que dar el mensaje de que en medio del fuego, que en medio de la prueba, Dios está presente, como lo estuvo allí, en este caso, con los 3 jóvenes en el horno de fuego. Después viene el capítulo 4, él interpreta el sueño de Nabucodonosor del árbol. Si ustedes recuerdan, aquel árbol estaba hablando de la soberbia de Nabucodonosor, y como en la interpretación, pues Daniel le dice, vas a tener que pasar por una prueba difícil, pero Dios al final te va a reconocer si tú te arrepientes, va a darte otra vez el reino. Y fue el sueño en que Nabucodonosor, por su soberbia, estuvo 7 años viviendo como un animal, y después al final él reconoce al Dios verdadero. Esto nos enseña que hoy en día hay mucha gente soberbia. A pesar de esta plaga que está pasando, hay muchos que dicen, no nos hace falta Dios, no hace falta orar, no hace falta creer en lo que dice la Biblia, en las promesas, y en su soberbia Dios los va a juzgar. En esta soberbia Dios juzgó a Nabucodonosor, pero gracias a Dios que al final él pudo reconocer al único y Dios verdadero. Eso va a ser en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5 se narra la escritura en la pared. En este caso era Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que no tenía temor de Dios, y cuando lleguemos allí lo vamos a ver bien en detalle. Pues Dios le dice allí a Belsasar, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Hoy en día Dios está pesando a sus hijos. ¿Cómo está nuestro peso en cuanto a nuestra fe? En cuanto a nuestra confianza en Dios, en cuanto a estar tranquilo, porque si nosotros en estos momentos no estamos tranquilos, confiados, estamos falta de peso delante de Dios, porque la gente está en un pánico total. Pero allí Belsasar fue juzgado porque estaba falto de peso. Mi peso delante de Dios tiene que estar bien. ¿Cómo es el peso que Dios mide? Bueno, ¿cómo está? Estoy orando todos los días. Estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy confiando en Dios, estoy diciendo, Dios, hoy me encomiendo a ti, Señor, guárdanos y cuídanos conforme a tu misericordia de esta prueba tan difícil que ha venido al mundo, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, pero también ten misericordia de aquellos que no te conocen para que puedan buscarte. Ojalá que la gente busque a Dios. Yo sé que muchos lo están buscando, pero otros en su soberbia están renegando contra Dios y están blasfemando el nombre de Dios. Así que allí estaba el juicio de Dios pesado, fue en balance y fue hallado falto. Y a mucha gente hoy en día también van a ser hallados faltos de peso delante de Dios. Ojalá que cada cristiano tenga el peso correcto, porque mantengamos nuestra vida de fe en Dios. Bueno, el capítulo 6... allí es cuando Daniel es echado al foso de los leones, una demostración de la fe y de la confianza de Daniel. Claro, estamos mencionando nada más que esto para que se sepa lo que vamos a estar dando en el libro de Daniel, y cómo el libro de Daniel es un libro que nos inspira
y nos ayuda para mantenernos firmes en medio de esta prueba. ¿Qué edad tenía Daniel cuando fue echado al foso de los leones? 80 años. No era ningún baby. Acuérdense que él fue llevado, vamos a ver, fue llevado siendo un jovencito, posiblemente estaba entre los 15 y los 17 años. Pero Daniel con 80 años, a pesar de aquella gran prueba, echado en el foso de los leones, mantuvo su confianza en Dios. Ahora bien, vamos a llevar esto a nuestro tiempo. ¿Quiénes son los más afectados hoy y los que más temor tienen? Las personas mayores. Los de 75, 80, 85. Bueno, Daniel tenía 80, pero la fe en Dios no le faltó. Así que a veces yo me maravillo cuando hay gente que dice, no hace falta estudiar el libro de Daniel, no hace falta estudiar el libro de Apocalipsis, o no hace falta estudiar la Biblia. No, hay que estudiar toda la Biblia, porque en toda la Biblia Dios tiene un mensaje el cual nosotros necesitamos en el momento oportuno. Porque ahora cuando yo estaba de nuevo repasando Daniel, me doy cuenta de que en medio de la peor circunstancia, Dios se sigue manifestando igual. Porque déjenme decirle, la epidemia sigue creciendo. Pero es que la Biblia dice que las plagas, que es parte de las señales bíblicas de Mateo 24, el problema es que el mundo, como se está alejando tanto de Dios, no va a mejorar, se va a poner peor. O sea, no es que es un mensaje de pesimismo, es que la Biblia lo dice. Ahora bien, sin embargo, va a haber victoria para el que confía en Dios. Sin embargo, en medio de esto, Dios va a manifestar su poder. Mucha gente va a poder alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús. Porque lo más importante es la vida eterna, esa no se pierde. Así que allí con sus 80 años, él mantuvo su devoción a pesar de estar en el peligro, en el foso de los leones. En los capítulos 7 al 12 está el ministerio profético de Daniel, o sea, las profecías que llegaban hasta el reino eterno de Dios. En el capítulo 7 está la visión de las 4 bestias, de eso vamos a hablar en su oportunidad, que tiene que ver con los 4 imperios que que Daniel profetizó y que se cumplieron y que van a estar presentes. También vamos a ver su contenido, o sea, su esencia, lo que ellos eran en el imperio del anticristo. Eso vamos a llegar allí. Después en el capítulo 8, el carnero y el macho cabrío. El carnero representa al imperio medo-persa y el macho cabrío al imperio griego. Déjeme decirle que todo esto se cumplió al pie de la letra. Cuando estas profecías fueron dadas por Daniel, nada de esto había ocurrido. Por eso es que se duda, muchos dudaban de que Daniel hubiera existido en realidad, porque predijo las cosas con tanto detalle y con tanta precisión que creyeron que él había vivido después de que los hechos acontecieron. Pero sabemos que la historia es de Dios y Dios la conoce por adelantado. Qué bueno es que Dios sabe cómo va a terminar todo esto. Si confiamos en Dios, todo va a terminar bien. Va a ser para el bien del pueblo de Dios. Va a ser para el bien de aquellos que busquen a Dios y clamen a Él. O sea, si confiamos en Dios, Él está en control del futuro, porque la gente está preocupada por el futuro. En el capítulo 9 viene su oración de confesión y la revelación de las 70 semanas, que esas 70 semanas, 69 se han cumplido, y la última semana que falta es la del imperio del anticristo. Pero es su oración de confesión. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Oró por el pecado del pueblo. El pueblo había pecado, por eso habían sido llevados cautivos a Babilonia y cientos y miles de personas habían muerto en su pueblo porque el pueblo se había apartado. Así que él está haciendo una oración de confesión de pecado. Señor, perdona a aquellos que se han apartado y voy a orar para que ellos te puedan buscar. Y fue una oración sincera que llegó hasta el corazón de Dios, y por eso Dios le da la revelación de todo lo que iba a hacer en el futuro. Después, allí en el capítulos 10 al 12 viene su visión final del futuro, que después vamos a hablar de ello, y termina, como dijimos, con el imperio ¿cómo se llama? El reino eterno de Dios, que va a ser por los siglos de los siglos. Vamos a ver los reinos en Daniel, porque Daniel fue un hombre usado por Dios, así como los 3 jóvenes, pero Daniel fue el que más se destacó. Fue el que Dios le dio más revelación, pero también los otros vamos a ver que eran hombres temerosos de Dios. Vamos a ver los reinos en Daniel, que los vamos a estudiar. En el libro de Daniel hay que tener presente que se identifican por lo menos 6 reinos diferentes, o sea, comenzando con el reino de Babilonia. El primero que está identificado es Babilonia, con la cabeza de oro, que eso está en el capítulo
allí 2, y el imperio babilónico fue del 606 hasta el 539 antes de Cristo. Esto fue verificado por la historia y así sucedió. Ahora, también es presentado el imperio babilónico en el capítulo 2 como un león con alas de águila, y eso está en el capítulo 7, versículo 4, se habla del imperio babilónico. Después viene el imperio medo-persa, que fue el que sustituyó al imperio babilónico del año 539 al 331, y es representado por los brazos y pechos de plata, y está en el capítulo 2, esta representación. No vamos a hablar en detalle ahora de esto porque lo vamos a hablar después, pero el hecho de que Dios manifieste, por ejemplo, los imperios que iban a haber, uno en la estatua y otro después como bestia salvaje, es porque lo que Dios había dicho lo iba a cumplir. Además, vamos a ver por qué en la primera visión le fue mostrado a Nabucodonosor los metales preciosos, y después en el capítulo 7 es mostrado a aquellos mismos imperios como bestias salvajes. Vamos a ver por qué es eso, pero más adelante. También el imperio medo-persa se manifiesta con el oso con 3 costillas, o sea, una fiera que destruyó y también conquistó en su tiempo. Después del imperio medo-persa viene el imperio griego, el imperio de Grecia, del año 331 al 168, representado por los muslos de bronce. Está en el capítulo 2, los versículos 32 al 39, y los muslos de bronce fue un imperio que se catalogó, aunque los demás también lo tenían, por el hedonismo. Sobre todo se complacían y hacían énfasis en la práctica del placer en todo sentido, con mujeres, con hombres, con animales. O sea, eso fue desastroso, y esa influencia pasó después tristemente al imperio romano, aunque también los otros imperios lo tenían. Así que Grecia se presenta allí en la estatua con el vientre o los muslos de bronce. Y también se presenta en el capítulo 7 con el leopardo con 4 cabezas. Vamos a ver que las 4 cabezas representan a los 4 generales que fueron parte o tuvieron parte en el imperio griego. Después de ello viene, después de esto viene, ahora viene el imperio, es que esta parte se pasa, el imperio de Roma, del año 168 al 476, con las piernas de hierro. Fíjense, las piernas es la parte más larga de la imagen, y eso nos indica que fue uno de los imperios que más duró más de 600 años, ¿verdad? El imperio de Roma, y vamos a ver que de alguna forma perdura hasta los días de hoy. Y también se representa en el capítulo 7 como la bestia espantosa, que esto fue lo que se adelantó el PowerPoint, que está en el capítulo 7, y si ustedes se fijan, déjame ver aquí, y se fijan ahí, bueno, no se ve allí, hay un cuerno pequeño allí en la bestia. Ese cuerno pequeño es el anticristo, que va a surgir precisamente en el tiempo del fin y que todavía no se ha manifestado. Ahora bien, el reino del anticristo va a durar 7 años, está en los 10 dedos, esos son los 10 poderes que van a hacer alianza con el anticristo, los 10 dedos de hierro y de barro, y está en el capítulo 2, 41 al 43. El cuerno pequeño que aparece en la bestia, que está en el capítulo 7, versículo 8, es también una alusión al tiempo del anticristo. Ahora bien, el reino de Cristo, milenial y eternal, está representado por la piedra que destruye la imagen. Y aquí es donde uno tiene que decir, bueno, todos estos imperios fueron imperios crueles, imperios que hicieron muchas cosas malas, que mataron muchas personas, que cometieron muchos abusos, que implantaron mucho terror, pero al final Cristo va a implantar su reino milenial y después terrenal. Y vamos a ver, y eso después cuando estudiemos el capítulo 2 y 7, que cuando la piedra que es Cristo destruye la imagen, la destruye completa. Pero el problema es que esta piedra, y vamos a dar un adelanto, representa a Cristo en su segunda venida. Así que de alguna forma estos imperios que pasaron tienen que estar representados o tienen que estar en su esencia en el imperio del anticristo, que lo vamos a ver después. Bien, allí también vemos la piedra que derribó la imagen, que nosotros, que Jesucristo, y el anciano de días que aparece en el capítulo 7, nosotros que el Padre. A veces hay personas que niegan la Trinidad, pero es que la Trinidad está en la Biblia desde Génesis
hasta Apocalipsis, ¿verdad? La piedra representa al Hijo y el anciano de días pues se representa en este caso al Padre, y el Espíritu de Dios está, que es el Espíritu Santo, está a través de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Tengamos presente que el Imperio Romano nunca ha sido reemplazado por otro imperio mundial. ¿Cómo se cataloga un imperio mundial? Un imperio mundial es uno que tiene controlado el mundo completo. Después del Imperio Romano, que fue el último, no ha habido más ningún imperio mundial. Por ejemplo, está el imperio, por ejemplo, digamos, Rusia ha formado su imperio, China ha formado su imperio, Estados Unidos puede catalogarse como un imperio, y así diferentes, ¿verdad? En la Unión Europea ahora puede considerarse como un imperio, pero no hay un imperio mundial, o sea, no hay uno que domine el mundo entero. Por lo tanto, el Imperio Romano todavía no ha sido sustituido. Y si ustedes se fijan, y esto es un adelanto, cuando comienza la imagen, comienza en oro, después los pechos de plata, o sea, cambia el metal, después el muslo de bronce, ya cambió el metal, después las piernas de hierro, cambió el metal, o sea, el oro no tiene que ver con el bronce, digo, con la plata no tiene que ver con el bronce, y el bronce no tiene que ver con el hierro. Pero cuando sigue después del Imperio Romano, los pies son parte de hierro y parte de barro, así que el Imperio Romano de alguna forma va a aparecer en su esencia, quizás por sus leyes, por su forma de ser, en el imperio del anticristo. De modo que en realidad continúa hasta el acceso de Cristo, hasta el acceso del anticristo en los últimos días. En el capítulo 2 tenemos el punto de vista humano de las naciones, metales preciosos. O sea, Dios le quiso mostrar a Nabucodonosor, bueno, esto es lo que tú ves, o sea, tú eres la cabeza de oro es el oro más valioso, la plata después le seguía en valor, después el bronce. O sea, el capítulo 2, Dios le presenta al hombre el punto humano de las naciones, los metales preciosos. Pero en el capítulo 7, el punto de vista divino, bestias salvajes o peligrosas. Eso es lo que el mundo desdichadamente sin Dios es como una bestia salvaje. No le interesa el bien de nadie, solo le interesa el poder, y a veces los que más sufren son los más desdichados, los más pobres, los más desamparados, los desamparados que no se le da una justicia como Dios lo va a hacer en su imperio eterno. Vamos a ver algunas notas preliminares a Daniel que nos van a ayudar para este estudio. Sabemos que fue una persona real por estos pasajes, porque hubo gente que lo dudaron. En Mateo 24, Cristo dijo, y cuando oigáis de la desolación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, en el libro de Hebreos capítulo 11, cuando se narra a los héroes de la fe, se dice, y otros que taparon bocas de leones, por supuesto que fue Daniel. Pero en Ezequiel, que es lo que yo les quería leer, fue un tiempo cuando lo que Dios hizo cuando llegó Nabucodonosor a Jerusalén. Y fíjense lo que dice el versículo 14, mencionando a Daniel. Fíjense el versículo 14 de Ezequiel 14. Voy a leer desde el versículo 12, juicio del castigo de Jerusalén, porque el castigo a Jerusalén vino por el pecado del pueblo, porque el pueblo se desvió, comenzó a blasfemar su nombre, a adorar a otros dioses. Hoy también el mundo está en contra de Dios, porque las leyes que se están haciendo están en contra de lo que Dios establece. Por lo tanto, a veces Dios emite juicio y a veces Dios dice, oye, estoy aquí, pero lo que quiero decir es, el hombre no acaba de aprender que no se puede oponer a lo establecido por Dios, porque en algún momento Dios va a mandar su juicio. Y eso fue lo que pasó a Jerusalén. En este tiempo el pueblo se había apartado y Dios, por medio del profeta Jeremías, le había dicho al pueblo, oye, va a venir un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia que va a invadir todo esto y lo va a destruir por causa de su pecado. Pero ni aún así se arrepintieron, sino por el contrario, lo que hicieron fue que se rebelaron, que dijeron que Jeremías era un traidor, inclusive lo metieron preso, lo dejaron abandonado y no creyeron su mensaje. Fíjense lo que dice los versículos 12 a 14. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortara de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, fíjense qué varones menciona, Noé, Daniel y Job,
Ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová, pero los demás van a perecer. Así que yo me puse hoy a meditar en esto y lo leí completo el pasaje. Si allí estuvieran estos tres varones, Noé, ¿qué pasó cuando Noé? Dios mandó el diluvio. ¿Quiénes se salvaron? Los que temían a Dios, que entraron en el arca, obedecieron el mandato de Dios. Ahora, en el caso de Daniel, también Daniel, en medio de todo aquel desastre, Dios lo guardó y pudo ir hasta Babilonia y después Dios usarlo. Y en el tiempo de Job, a pesar de la mayor prueba, la mayor plaga que se puede tener, Job salió victorioso. Y al final pudo decir, Señor, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y si usted va al libro de Job, va a ver que el postrer estado de Job fue mucho mejor que el primero. O sea, la última situación de Job. Y dice que, yo lo puse creo que en Facebook, dice que después que pasó toda esta prueba difícil, como esta que estamos pasando ahora, va a pasar, estoy seguro, porque Dios tiene misericordia, pero cuando pase, aquellos que confiamos en Dios y todos aquellos que buscan a Dios van a ver la mano de Dios obrando. Dice la Biblia que después que Job pasó aquella prueba, vivió 140 años y vio a los hijos de los hijos hasta la cuarta generación. Así que no importa la dificultad que venga, yo tengo que estar confiado en el Señor. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar por nosotros mismos, pero tenemos que orar por aquellos que tienen, aparte de la plaga esta que es terrible, de esta epidemia, tienen otra epidemia que es peor, la epidemia del pecado, de la rebelión contra Dios, que en vez de humillarse y de buscar a Dios, se burlan de Dios y se ríen de Dios. Ojalá, hay muchos que yo sé que están buscando a Dios, que muchos busquen de Dios ahora para que se manifieste la misericordia y ellos puedan entender que Dios es un Dios bueno, que al final todo pasará y Dios va a implantar al final su reino eterno. Bien, Daniel se destaca como uno de los más grandes hombres de la historia judía porque su profecía llega hasta el reino eterno de Dios. Era un adolescente en el año 605 antes de Cristo cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén y empezó su conquista de Judá. O sea, era un jovencito. O sea, vemos a Daniel fiel siendo joven, cuando tenía quizás, no sé, 15, 16 años, no sé, más o menos lo que se calcula, pero cuando tenía 80, después de eso duró más, que calcula, o sea, dice la edad de Daniel, pero que Daniel murió con más de 90 años, cuando llegó al foso de los leones, Daniel tenía 80 años, pero Dios le había mantenido su fuerza no solamente física, sino su fuerza espiritual. Hermano, y cuando demos el capítulo del foso de los leones, creo que es el capítulo 6, vamos a ver que no eran leones cualquiera, eran leones hambrientos, que estaban rugiendo, que querían devorar. Y Daniel pudiera decir, bueno, no tiene fuerza. Sí, tenía fuerza. Quizás su cuerpo ya lucía viejo, pero tenía la fuerza de Dios. En estos momentos necesitamos la fuerza de Dios para seguir adelante. Era la práctica de Babilonia deportar a los mejores ciudadanos. O sea, eso fue lo que hacían. Mataban a los demás y los que ellos podían usar, cogían a los príncipes, a los que más capacitados estaban, y entre ellos, por supuesto, aquí estaba Daniel y sus amigos. Y prepararlos para el servicio en su propio gobierno. O sea, cada vez que un imperio conquistaba una tierra, ¿qué hacía? Llevaba a algunos prisioneros, los que le convenían, jóvenes, para usarlos, pero vamos a ver que lo que quería era convertirlo para que se hicieran iguales que ellos, o sea, y sirvieran en su reino. Y por supuesto también llevaban mujeres jóvenes que le usaban los reyes en sus harenes para sus placeres sexuales. Vivió durante el reinado de 4 gobernantes. Fíjense qué bendición la de Daniel: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Nabucodonosor y Belsasar tenían que ver con el imperio babilónico, pero Darío y Ciro, Darío se llama Darío de Media, era Media y Persia, pero después el imperio fue el imperio medo-persa, se unió y formó un solo imperio, pero vivió sobre estos reinos, estos reyes, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Vamos a ver cómo Dios usó a Ciro. Y 3 reinos diferentes: Babilonia, Media y Persia. Y dije esto porque cuando se habla de Darío de Media, todavía se habían unido, pero después formaron un imperio, el imperio medo-persa. Ahora bien, su nombre significa Dios es mi juez. El asunto era que no solamente Daniel tenía fe en Dios, sino que su nombre decía quién era él. Y claro,
lo hacía, no solamente el nombre decía quién era él, sino que él vivía de acuerdo a su nombre. Quiero llevar esto ahora antes de poner lo que viene ahora, que es muy importante. Por ejemplo, cuando una persona no es creyente, o sea, una persona es una persona normal, se le llama, bueno, pues ese puede ser un político, es un gran comerciante, es de la familia González, o es de la familia tal, o es de una familia adinerada, o es de una familia de clase media. Así se clasifica a la gente. O pertenece a la clase política, o no pertenece, o pertenece al aspecto militar. Pero cuando una persona conoce a Cristo, ya le cambia el nombre. Ya entonces no es el de la clase media, ya no es el que era de la familia González, ahora es cristiano. Tenemos un nombre y de acuerdo a ese nombre tengo que vivir, porque Cristo dijo, yo los he puesto para que ustedes sean luz del mundo y sal de la tierra. O sea, que yo ahora, poniendo un ejemplo, pues voy a poner después el ejemplo de Daniel, pero póngase de ejemplo usted, yo me voy a poner también. Por ejemplo, yo no puedo vivir, o sea, déjame explicarlo bien, yo puedo vivir como Geraldo García, pero Geraldo García tiene un apellido que es más poderoso que su nombre, que es cristiano. O sea, yo no puedo vivir solamente como Geraldo García, aunque fuera pastor. Yo tengo que vivir como cristiano, porque ya Dios me hizo una persona nueva. Y vamos a ver que cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, en el reino eterno de Dios, el nombre de Dios y un nombre nuevo vamos a tener en nuestra frente. Fíjense que el anticristo va a marcar a su gente con una marca. Puede ser el 666 y otra. Pero para Dios nosotros somos una gente especial. O sea, si yo digo que soy cristiano, tengo que vivir como cristiano, tengo que actuar como cristiano. Daniel no solamente era un hombre temeroso de Dios, sino que su nombre decía quién era él. El nombre de Daniel significaba Dios en mis huesos. O sea, cada nombre hebreo tenía un significado. Y vamos a ver ahora qué fue lo que pasó en Babilonia. Al menos 75 años Daniel fue el testigo fiel de un Dios, el testigo fiel de Dios en un reino perverso e idólatra. O sea, Daniel estuvo 75 años de su vida y fue testigo fiel en un reino perverso e idólatra. O sea, en un reino que hacía todo lo contrario a lo que Dios establecía. Ahora bien, nosotros no estamos viviendo dentro de ese reino, no estamos en el reino del mundo. El reino del mundo no vive de una forma perversa e idolátrica y hacen las cosas más horribles que hay. Abusa de los humildes, de los pobres, de los desamparados y entonces trata bien a aquellos que son poderosos, hace injusticia. Bueno, nosotros tenemos que ser un testigo fiel. El tiempo que vivamos aquí, el tiempo que Dios nos tiene. Porque eso fue lo que hizo Daniel. En medio de aquel reino perverso e idólatra, él se mantuvo como un fiel siervo de Dios. Nosotros tenemos que ser fieles creyentes en medio de un mundo perverso. Vamos a ver esta visión profética del futuro y la revelación que fue dada a Daniel, que la vamos a ir viendo mucho más adelante, pero que es lo que trata el libro. Daniel es al Antiguo Testamento lo que es Apocalipsis al Nuevo Testamento. Y lo hemos dicho ya, no podemos entender Apocalipsis si no entendemos el libro de Daniel, porque se complementan. Es más, no podemos entender, bueno, a plenitud, el uno sin el otro. Bien, vamos a ver que Daniel trata proféticamente del tiempo de los gentiles. Ahí en Lucas 21, 24 se habla de este tiempo de los gentiles, que empezó en el año 606 cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y la destruyó, y va a terminar, comenzó con la cautividad de Jerusalén y va a terminar cuando Cristo venga en su segunda venida a la tierra para juzgar a las naciones y establecer su reino. Así que ahora estamos todavía en el tiempo de los gentiles, pero después, cuando Cristo implante su reino, primero milenial y eternal, ya el tiempo de los gentiles terminó. Este libro prueba que hay un Dios en los cielos. Eso está en Daniel 2:28. Daniel 2:28 dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Pero hay un Dios en los cielos. Este libro prueba que hay un Dios en los cielos. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que tenemos que darle a las personas? En medio de esta prueba hay un Dios en el cielo, que está mirando, que está observando. Porque en medio de esto tenemos que decir, Señor, gracias, porque podemos acudir a tu misericordia. Y sabemos que todo va a pasar y que a su tiempo vamos a dejar esto como una tormenta que pasó y que ojalá que edifique nuestras vidas. Hay un Dios en el cielo, eso fue lo que... Y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Eso es lo que dice Daniel 4:25, de esto trata el libro. Dice,
hasta que conozcas, esto fue lo que se le dijo a Nabucodonosor cuando estuvo 7 años, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. O sea, que Dios es el Altísimo, es el que tiene dominio sobre los reinos de los hombres. Daniel aclara que el Dios Todopoderoso es soberano, o sea, Él hace lo que Él quiera, pero siempre lo va a hacer bien. En los asuntos del mundo, la historia es su historia. O sea, nosotros sabemos ahora cuándo comenzó esta situación difícil del mundo, ya Dios la sabía. Y Dios sabe cuándo va a terminar. Algunos cuestionan a Dios, algunos hablan en contra de Dios, pero hermano, ahora es el momento de acercarnos más a Dios, porque eres el Todopoderoso. Sabemos que ahora la orientación es manténgase alejado. Eso es bueno, ok, está correcto, pero nos tenemos que mantener alejados unos de otros. Pero ahora es cuando más cerca tengo que estar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que me va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y a esas personas que están ahora solas, que están allí quizás pasando por una cuarentena o quizás están en el hospital, hay que decirles, Dios está a tu lado. Y Dios está a tu lado y no usa mascarilla, no usa guantes, no usa el traje, ese blanco que se ponen. Dios se presenta tal como es y tú lo puedes sentir si tú lo buscas de corazón. Así que todo esto va a terminar a su debido tiempo y todo esto va a terminar con un propósito bueno delante de Dios, porque muchas personas van a buscar a Dios en este tiempo. Y el pueblo de Dios se va a fortalecer en su fe, porque ahora las iglesias que no se pueden reunir, o no nos podemos reunir, van a apreciar el venir a la iglesia. Van a anhelar venir a la iglesia. Cuando lo podíamos hacer, pues a veces nos descuidábamos. Cuando pase todo esto, qué bueno es que esto se transforme en un avivamiento. Ay, sí, como que no hay que ir a la iglesia, porque hubo un tiempo cuando no debíamos ir o cuando no podíamos ir. Ojalá que eso, y por eso yo digo que todas las cosas cuando confiamos en Dios obran para bien. En el capítulo 1, 2, hasta el capítulo 2, versículo 3 se relata, el escrito está en hebreo, y después, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, versículo 28, está en el lenguaje caldeo, y las secciones hebreas se refieren fundamentalmente a los judíos. Acuérdense que el libro de Daniel fue escrito bajo el imperio babilónico y había algunas secciones, una gran parte de ellas que estaban en el idioma de los caldeos para que pudieran entenderlo. Vamos a ver, con esto vamos a terminar, ya lo vamos a dejar allí, con el orden de la historia en Daniel. El libro de Daniel no está ordenado cronológicamente tal como lo encontramos aquí en la Biblia, en el sentido de los hechos que pasaron. No quiere decir que no esté bien así. Dios quiso que se pusiera así y así está. Pero vamos a ver allí qué fue lo que sucedió. En la primera mitad, Daniel interpreta los sueños de otros y en la segunda mitad recibe visiones respecto al futuro de su pueblo. Acuérdense que el futuro está en las manos de Dios y eso es lo que me tiene que dar aliento a mí. Nosotros como humanos decimos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? El futuro está en las manos de Dios. Entonces yo tengo que estar tranquilo. Bueno, Señor, si el futuro está en tus manos y tú eres un Dios bueno, grande, misericordioso y todopoderoso, entonces el futuro está garantizado. Ahora, si el futuro estuviera en manos del hombre, entonces había un problema. Porque el hombre nos traiciona, el hombre nos engaña y el hombre nos defrauda. Así que él en la segunda mitad pues recibe visiones respecto al futuro. El orden histórico del libro es como sigue. Ahí vamos a terminar. El cautiverio fue entre el año 605 y 604 a.C., cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Después el sueño de la imagen, si se fijan, fue unos 3 años después, en el año 602. Ya Daniel estaba allí, era reconocido por Nabucodonosor como un hombre sabio y le interpreta el sueño de la imagen. Después, en el capítulo 3, la estatua de Nabucodonosor, cuando los 3 jóvenes no quisieron adorar la estatua y se enfrentaron a aquella prueba difícil y Dios les libró del horno de fuego. Después, el sueño de Nabucodonosor sobre el árbol, en el capítulo 4, habla de la soberbia de Nabucodonosor, cómo Dios lo humilló, pero al final, pues él reconoce al Dios Todopoderoso. Así que esto también tiene una enseñanza. Los soberbios un día tendrán que dar cuenta de Dios. En el capítulo 7, la visión de las 4 bestias, que es una forma de Dios ver los imperios, fue en el año 556. Después, en el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío, o sea, el imperio medo-persa, que es sustituido por el imperio griego. Después viene la fiesta de Belsasar en el año 539, eso se relata
en el capítulo 5, y es cuando cae el imperio babilónico, y la visión de las 60 semanas, que fue en el año 538, en el capítulo 9, y después, en el capítulo 6, Daniel en el foso de los leones, Dios lo guardó y lo cuidó, como Dios nos va a guardar a nosotros, y las visiones finales que fueron del capítulo 10 al 12. Así que todo esto lo vamos a ver en el libro de Daniel, y terminamos con eso. Daniel tenía 80 años cuando lo echaron en el foso de los leones. No importa cómo nos podamos sentir, de Dios es el poder. O sea, Dios se manifestó en Daniel, aun cuando él quizás no tenía fuerza física, pero el poder de Dios lo mantuvo. El poder de Dios nos va a mantener a nosotros ahora también. Así que confiemos en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará, porque Dios sigue siendo el mismo. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos ahora, Señor, que podamos confiar en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Y gracias porque la vida de Daniel nos enseña que en medio de la peor prueba, en medio de la peor dificultad, tú estás en medio nuestro y tú nos vas a ayudar si confiamos plenamente en tus promesas y te somos fieles. Bendice a tu pueblo, a tus hijos, a través del mundo entero. Y sé sobre todo con aquellos, los que están aislados, los que están enfermos. Sé con todos aquellos que trabajan en los hospitales, guárdalos y cuídales. Y permite que los gobernantes puedan buscar tu dirección para que puedan tomar medidas sabias dirigidos por ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.